Vamos a grabar antes de que se me olvide. Y ok, y continuamos. Nos habíamos quedado, si no me equivoco, a ver, aquí lo anoté. Pasaron Abril, Armando, Dalia y Daniela. Es decir, según yo, llegamos hasta el ODS 6, ¿no? Si no me equivoco. Nos faltó ahí por Daniela, que le tocaba también el 7, si no me equivoco, ¿no? Y faltó ahí, justo se cortó el tiempo, entonces ya no hablamos mucho de ese. ¿Está por ahí Daniela? De verdad ya no vi si está por ahí. Sí, ahí ¿Sí? estoy, maestra. Va que va, perfecto. Entonces, platíquenos de qué se trata el ODS 7. Vamos a hacerlo más grande. Bueno, es energía asequible y no contaminante. Dice que entre el 2000 y 2016 la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó de 78 a 87% y el número de personas sin energía bajó a poco menos de 1,000 millones. Sin embargo, a la par con el crecimiento de la población, economía global dependiente de los combustibles fósiles está generando cambios drásticos en nuestro clima. Para alcanzar el ODS 7 para 2030 es necesario invertir en fuentes de energía limpia como la solar, eólica, expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo. Es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. Muy bien. En cifras, viene 1 de cada 7 personas aún no tiene acceso a la electricidad. La mayoría de ellos vive en áreas rurales del mundo en desarrollo. La energía es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático y representa alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y a 2015, más de 20% de la energía se generaba a través de fuentes renovables en 2017. Y ya. Ok, bien. Y este tema ahorita ha sido muy discutido justamente, bueno, en nuestro país, justamente por el asunto del apoyo a las energías renovables, ¿no? Que se detuvo. Y digo, sí, también son temas complejos porque, pues finalmente sí hay que darle más espacio a las energías no contaminantes, en particular a las que sí son renovables y además a las que son limpias, que no son exactamente lo mismo, ¿no? Pero pues bueno, efectivamente, si aquí en cuanto a contratos teníamos contratos pues poco beneficiosos para la mayoría, pues también es justo que se revise, ¿no? Sin embargo, sí uno de los problemas pues del actual sexenio es que no hay una clara línea de cómo sí, ¿no? Porque digo, está bien que se hayan detenido los contratos, me parece bien, pero tampoco hay una línea de cómo sí debe de seguirse ese camino para cambiar del modelo, pues, de energía fósil, ¿no? De petróleo, a nuevas energías. Además, por ejemplo, estas desigualdades, ¿no? Que mencionaba, que inclusive hay gente que no tiene acceso a la energía eléctrica, ¿no? Ya cuando hablamos de todo el mundo, podemos encontrar justamente eso, ¿no? Que mientras todavía hay comunidades que no tienen ni siquiera la energía suficiente, hay países donde se gasta una enorme cantidad de energía eléctrica, ¿no? Cuando ven, seguramente vamos a ver si encontramos uno, ¿no? Estas imágenes del planeta iluminado, se ve también ahí esa gran desigualdad, ¿no? Que hay entre los países, entre las economías, porque pues efectivamente, no todo el planeta, aquí está, se las voy a compartir. Voy a dejar de compartir. Esta para compartirles esta otra.
Digo, aquí se ve claramente quiénes son, porque digo, aquí hay países, aquí hay países, aquí hay personas, ¿no? No es que aquí es el desierto, no vive nadie, no, sí son varios países y sí vive gente, ¿no? El asunto justamente es que, pues la distribución del ingreso es diferente, por eso también, y eso se refleja mucho también en la cantidad de luz que se ve desde afuera del planeta, ¿no? Las ciudades más importantes son las que se encuentran iluminadas, y el resto de las zonas pues no se ven tan iluminadas, es decir, el uso de la energía eléctrica es menos y eso también nos habla de los niveles de ingreso de las personas, ¿no? En las zonas pobres y en los países pobres, pues inclusive se ve opaco, ¿no? Eso es bastante claro cómo se puede observar esa polarización de los niveles de ingreso de las personas, ¿no? Entonces pues sí es interesante. Ahí también hay mucho que hacer, ¿no? Mucho en qué planificar y en qué encuadrar lo que actualmente se está haciendo. Ok, muy bien. ¿A quién le tocó el ODS número 8? ¿A nadie? ¿Nadie de los que están acá? Entonces el 9 yo creo que tampoco. ¿A alguien de ustedes les tocó el 9? Industria, innovación e infraestructura. Este punto del 8 es bien interesante, ¿no? Ahorita si no llega alguien que le haya tocado, ahorita regresamos a estos. Pero bueno, ¿alguien le tocó el ODS número 9? ¿No? El 10, el de reducción de desigualdades. Sí, a mí. Ajá, va que va. El objetivo de la reducción de las desigualdades es reducir la desigualdad entre los países y entre ellos para que, bueno, por lo que es importante, ya que sería un paso muy importante para eliminar la pobreza global. La desigualdad también es una amenaza para la estabilidad social y política de los países. Aquí en México se refleja la desigualdad en varias situaciones. Por ejemplo, las mujeres que trabajan dedican 40 días al año en labores domésticos, mientras los hombres solo 16. De por sí las mujeres ya son discriminadas porque tienen una desigualdad salarial y enfrentan muchos problemas en el trabajo, en el ámbito del trabajo. Y al llegar a sus hogares también representan una desigualdad, ya que las mujeres destinan en promedio casi 3 horas a limpiar, lavar, cocinar y cuidar a los hijos o hijas, mientras que los hombres apenas destinan una hora a estas actividades. Otra situación es que cerca del 40% de la riqueza se concentra en el 1% de la población. Es decir, que cerca de 220,000 personas que representan el 1% de la población son la más rica. También México es el segundo país de la OCDE con mayor precarización de su clase media. Los ingresos promedios de la clase media mexicana se contrajeron al 2% en el periodo del 2008 al 2015. También los hogares más ricos de México ingresan 18 veces más que los pobres. El ingreso promedio de un mexicano que pertenece a la población más rica asciende a 1,853 pesos por día, mientras que el que pertenece a los más pobres tiene un ingreso diario de 101 pesos. También el nacer pobre en el sur de México no es igual a nacer pobre en el norte, ya que los mexicanos que nacen pobres en el norte del país tienen 3 veces más posibilidades de salir de la pobreza que los que nacen en el sur. Bueno, eso sería todo del punto 10, Ajá, del ODS 10. ¿Qué impacto también este asunto, ¿no? Y a veces nosotros pues no nos percatamos de estas desigualdades, ¿no? Porque pues siempre las vivimos, ¿no? En particular esta diferencia del ingreso, o sea, hablar de una diferencia del ingreso de 18 veces es enorme, enorme, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que hay una amiga que se fue a vivir ya bueno, ya hizo su maestría allá en Francia y ella se quedó, y, y ella ganaba algo así como, no sé, como 1,200, 1,300 euros en el trabajo que desempeñaba. Ella es médico, pero estaba en un puesto de salud pública.
Y después ya entró como, le llaman allá cadre, que es ya como un nivel que será pues de estructura, algo así como un nivel subdirector, director de área, y decía que iba a ganar $2,000 ándale pues, euros. Entonces yo decía, o sea, alguien que es pobre gana 1,200 y alguien que tiene un buen puesto gana 2,000. Yo decía, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay mucho avance. Cuando aquí, por ejemplo, pues alguien que está en un trabajo sencillo, ¿no? Lo que decía Josefina, ¿no? O con quién era, creo que sí era Josefina, dice, no, con 6,000 pesos viven bien, pero pues tenemos, ¿no? A nuestros directores de área que ganan 40,000, 60,000 pesos, y ahora si nos vamos al presidente 180, y si nos vamos a los magistrados hasta 600,000 pesos, o sea, eso es un mundo, ¿no? Es tremendo esos niveles de desigualdad. Entonces, en particular para nuestro país, es como de las tareas más importantes que hay que resolver, porque esa diferencia, esa desigualdad, pues justamente impide esto que decía Yatsiri, ¿no? El que unas personas pues puedan alcanzar esa movilidad social. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y aparte dice uno, bueno, el salario, por ejemplo, el salario más bajo allá en Francia ganaban algo así como 500 euros. Y uno dice, bueno, 500 euros aquí son 10,000 pesos, es poco, ¿no? Pero bueno, ya vive alguien de forma decente, ¿no? Con esos 10,000 pesos. Pero acá hay gente que gana mucho menos, ¿no? Que incluso puede ganar un salario mínimo de 120 pesos diarios, o sea, es una desigualdad enorme, tremenda, ¿no? Son temas que tienen que verse y en los cuales efectivamente hay que avanzar. Ok, ODS, ¿a quién le tocó? Ciudades y comunidades sostenibles. A mí, maestra. También, ok, platíquenos. Bien, el objetivo del ODS 11 es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esto es importante para ofrecer una buena calidad de vida a los ciudadanos y minimizar los impactos al medio natural. Aquí en México, el tema de las ciudades sustentables han tenido mayor relevancia, ya que las personas han empezado a ser más conscientes sobre el uso de energía y recursos naturales. Con el fin de conocer el índice de sostenibilidad y competitividad, las ciudades de México hicieron un análisis y las ciudades más sustentables de México, según en el 2013, son Guadalajara, obtuvo el promedio más alto con un 58.31, sobresaliendo en los rubros de erradicación de pobreza, acciones por el clima, vida de ecosistemas terrestres y la construcción de alianzas para lograr objetivos. Después se encuentra Aguascalientes, la cual es considerada la ciudad más sustentable y ecológica en el país. Después se encuentra la Ciudad de México, la cual ha tenido un mayor avance de metas en energías renovables, comunidades sostenibles y fortalecer las instituciones jurídicas. En cuanto a áreas verdes y parques, la capital federal lleva la delantera frente a muchas ciudades, ya que la ciudad cuenta con diversos bosques y áreas verdes urbanas que funcionan como pulmones para la ciudad, como Chapultepec y Tlalpan. Luego está Monterrey, la cual es una de las ciudades más importantes en México y ha construido su riqueza y fama en el desarrollo industrial. Después, por último, se encuentra Puebla, la cual es uno de los 5 estados con mayores riquezas bioculturales, y su capital es considerada otra de las ciudades más verdes y sustentables en la República Mexicana. Aquí se implementó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla, en el que los parques y áreas verdes protegidas eran un punto esencial. En la actualidad, muchas personas toman conciencia sobre dónde quieren vivir por los problemas de contaminación que existen, y el objetivo del análisis de sustentabilidad es abrir las puertas a nuevas oportunidades para reforzar acciones institucionales y comunitarias a favor del cuidado ambiental y el desarrollo social. Bueno, eso sería todo del punto 11. Ok, muy bien. Este punto
es súper importante y para ustedes es mucho trabajo que hay que hacer, porque, por ejemplo, además de atender como tal el tema, hay necesidad de generación de indicadores, ¿no? Es decir, pues cómo medimos si efectivamente van avanzando a ser ciudades más sostenibles, ¿no? Porque, por ejemplo, justo estos que tenemos nosotros aquí como ciudades estrella, pues sí, efectivamente en la Ciudad de México se hacen muchas acciones, pero en realidad las acciones que se hacen, ¿a cuánta gente impactan? Por ejemplo, ¿cómo se traducen en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o cómo se convierten en uso más sostenible del agua? Entonces, eso no hay forma tan fácil de medirlo, ¿no? Y es más que sea, por ejemplo, comparable con otras ciudades. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer para efectivamente decir, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un Monterrey que es una ciudad grande y que ha realizado esfuerzos importantes en materia de avanzar hacia la sostenibilidad, pero pues también tenemos ahí una ciudad a la que se le ocurrió hacer un parque en un río, ¿no? Donde además tienen golfito, en un río que pues cada cierto tiempo vuelve a llenarse de agua y genera inundaciones, ¿no? Apenas por ahí mencionaron que acaban de recuperar pues una estructura que se les había perdido en la última inundación del año 2007, creo que dijeron, ¿no? Entonces, pues obviamente eso no es sostenible. Si, aunque sea un parque, ¿no? Si le estás metiendo solo pasto para golf, eso no tiene nada que ver con ecología ni con biodiversidad, no estás generando impactos positivos y si además lo que hiciste fue hacerlo sobre un río que lo necesitas como vaso regulador, pues entonces definitivamente eso no es sostenible, ¿no? ¿Y cómo mides esa sostenibilidad y si algo es sostenible o no? Pues justo hay que generar indicadores, ¿no? Que nos permitan evaluar si efectivamente las acciones que se están llevando a cabo sí conducen hacia la sostenibilidad o solamente, ¿no? De repente terminan por ser acciones con buena voluntad, pero que finalmente no van a funcionar, ¿no? Y bueno, ¿a quién le tocó el punto 12, producción y consumo responsable? Mm, ¿A nadie le tocó? O justo cuando iba a hablar se le cortó la señal. Ya, maestra, me Ah, toca a mí. Rodrigo. Ok, platíquenos, Rodrigo, ¿qué es este ODS de producción y consumo responsable? Pues busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Es el objetivo de desarrollo sostenible número 12 de la Agenda 2030. Para lograr un crecimiento económico y desarrollo sostenible es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio de cursos. Los métodos de producción y consumo de bienes mm, mm, era otra. La agricultura es la principal consumidor del agua en el mundo y en el riesgo representada. Hoy casi el 70% de toda la agua dulce disponible para el consumo humano y ya nada más. Ok, ¿y quiénes son los que se encargan de esto, Rodrigo, de la producción o del consumo responsable? ¿Cómo lo podemos identificar nosotros si estamos haciendo un consumo responsable cuando compramos? ¿O cómo las empresas pueden saber si están produciendo de forma responsable? ¿Qué encontró? Pues permítame un tantito. Sí.
A ver si ahorita en lo que regresa Rodrigo, mientras podemos ver este otro punto, el 13. ¿O también le tocó a usted, Rodrigo? Sí, igual me tocó a mí. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, mientras platíquenos de este del 13. Sí. Ese. Pues en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1960, y que las pérdidas anuales han aumentado mm, han aumentado a millones de personas. Afectadas, ¿no? ¿O qué? ¿O es vulnerables? Pues han sido afectadas y heridas. Las que han dejado heridas han sido 4.400.000 de personas heridas y en Estados Unidos busca movilizar a 100 millones anualmente hasta 2020 con el fin de abordar las necesidades en los países en desarrollo en cuanto a la adaptación al cambio climático e inversiones en el desarrollo bajo el carbono. Y a nivel mundial, en nivel del 20 centímetros desde 1980, se proyecta que aumentará a otros 30 o 122 centímetros para 2100 y en 2050 para limitar el calentamiento a 1.5 centígrados, las emisiones mundiales de CO2 deben disminuir en un 45% entre 2010 y 2030 y alcanzar el cero alrededor de 2050. Y que una acción climática audaz podría generar menos de 26 millones de dólares en beneficios económicos para 2030. Y los 18 millones que son para el sector energético crearán alrededor de 18 millones de puestos de trabajo y estarán enfocados específicamente en energía sostenible. Ya, nada. ¿Eso sería todo? Sí. Ok, muy bien, interesantes, ¿no? Estos dos en particular, los dos son acciones bastante concretas, más concreta esto, en materia de producción y consumo responsable, sobre todo se atiende mucho, y por eso tiene este signito así, a que se usen materiales reciclables, ¿no? En particular en materia de producción, pues que además no se opte por la obsolescencia programada, ¿no? Que es este asunto de que pues las cosas nada más sirven 1 año o 2 años, ¿no? O 4 años, por ejemplo, las computadoras, y solitas se empiezan a descomponer, o ya no pueden aceptar las actualizaciones nuevas de los nuevos programas, de los sistemas operativos, y entonces forzosamente tiene uno que comprar más, ¿no? Entonces, uno de los principios es eso, no a la obsolescencia programada. Otro es el uso de materiales reciclables o reciclados para los procesos de producción, en lugar de usar solamente
procesos nuevos creados o materiales nuevos, justamente para tratar de disminuir la gran cantidad de residuos que hay en general, ¿no? Y la contaminación, el usar prácticas que sean cada vez más amigables con el ambiente, que disminuyan la generación de gases de efecto invernadero, que disminuyan, por ejemplo, la cantidad de energía que usan, que sea, por ejemplo, por combustibles fósiles, ¿no? Es decir, que empiecen a avanzar hacia el uso de energía más limpia, de materias primas más limpias. Y en el caso del consumo responsable, pues trabajar mucho, ¿no? En tomar en cuenta qué es lo que estamos comprando y elegir las cosas que tienen una menor cantidad de empaques finales, por ejemplo. Elegir también las cosas que están fabricadas con materiales reciclables o con materiales reciclados. Exigir nosotros directamente a las empresas, pues dónde voy a colocar como desechos finales esto que yo te compré a ti, ¿no? Mi celular, la batería de mi celular, los botes para los desodorantes, ¿no? Es decir, todo eso que nosotros usamos. Y en materia de acción por el clima, eso que dijo Rodrigo es bien importante, ¿no? Este asunto de decir, bueno, tenemos que modificar esa forma de producción y consumo de tal forma que logremos disminuir a 1.5 grados por lo menos para realmente tener un efecto sobre el cambio climático. Y pues resulta que no, porque eso se acordó en el año 2000, ya estamos en el 2020 y resulta que vamos encaminados hacia la modificación en 3.5 grados centígrados, ¿no? Es decir, no hemos logrado alcanzar o reducir la actividad de tal manera o la contaminación de tal manera que efectivamente estemos en ese 1.5 grados. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente a más calor, más derretimiento de los polos, más cambio en las corrientes frías y cálidas, tanto del agua como del aire, lo que genera pues más desastres naturales, ¿no? Lo que ya habíamos platicado, pues fenómenos naturales que son más intensos, ¿no? En particular, otro de los grandes preocupaciones es que, pues obviamente también si se siguen derritiendo los polos, pues empiezan a desaparecer las costas, ¿no? Desaparecen algunas islas. Hay algunas islas que ya saben que van a desaparecer, ¿no? Inclusive, aún si se sigue ese camino de 1.5 grados, ellas estarían desapareciendo. Y bueno, nosotros podemos observarlo en Cancún, ¿no? Cómo se van las playas solitas, se las lleva el agua, porque cada vez el mar, pues llega más arriba, ¿no? O más bien la tierra queda más abajo. Entonces, ahí también nosotros ya lo podemos ver directamente en nuestro país. Ok, muy bien. ¿A quién le tocó vida submarina? A nadie de los que está aquí no les tocó vida submarina. Este otro entonces, vida de los ecosistemas terrestres. ¿A alguien le tocó? ¿A nadie tampoco? El 16. Ese me tocó a mí, profesora. Ok, va que va. A ver, platíquenos de este. El objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Investigué que sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado del Derecho no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otras caen en ciclos aparentemente eternos en conflicto y violencia. También los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país, afectan al crecimiento económico y resultan a menudo agravios arraigados por generaciones. Igual viene que la violencia sexual, los delitos y la explotación y la tortura también son los fenómenos generalizados donde existen conflictos y no hay Estado de Derecho, y los países deben tomar medidas para proteger a sus sectores que corren pues más riesgo. Y bueno, igual vienen sus metas.
Y la primera dice poner fin al maltrato, la explotación y la trata de todas las formas de violencia y tortura contra los niños. La segunda, promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Igual, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo de instituciones de gobernanza mundial. Y también de aquí a 2030, proporcionar acceso a la identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Esas son unas de las metas que tiene el objetivo. Fíjense qué cosas, ¿no? Estando en pleno siglo XXI, aún seguimos intentando alcanzar estas cuestiones que son tan básicas, ¿no? Paz, justicia e instituciones. Digo, y muchas veces a lo mejor uno piensa, bueno, pues es que a lo mejor en África o allá en algún poblado perdido en Asia. Pero pues de repente resulta que también incluso nosotros, ¿no? Pues ahí tenemos este caso de Ayotzinapa, de Tlahtaya, Xochicuautla, donde despojaron a la gente para meter una carretera, ¿no? Y dice uno, ¿dónde están esas instituciones sólidas, ¿no? Que son capaces de defender a las personas, de que no les quiten sus propiedades, de que los dejen vivir como deben de vivir. En el caso de esto, ¿no? O sea, realmente, pues hemos vivido condiciones, aunque teóricamente tenemos un estado de derecho y vivimos en condiciones de paz, se ha vivido situaciones en el país que son completamente violentas, ¿no? Y que incluso, particularmente, por ejemplo, en el caso de los periodistas, se considera que ser periodista en México es equivalente a si fueran periodistas de, ¿cómo se le llama? De zonas de guerra, ¿no? O sea, eso es también fuertísimo, ¿no? Aunque aparentemente nosotros no tenemos grandes problemas de guerras, pues en realidad vivimos las condiciones, ¿no? A lo mejor no todos también, obviamente, pues somos privilegiados aquí en la Ciudad de México, pero pues hay zonas en la República Mexicana donde la situación realmente es complicada, ¿no? Hace poco se murió este hombre, el doctor Mireles, que si ustedes han leído los reportajes que le llegaron a hacer, ¿no? O sea, que decía, pues es que nos tuvimos que levantar en armas, no nos quedaba de otra, ¿no? O sea, todos los días se llevaban a nuestras hijas, todos los días violaban a nuestras esposas, todos los días teníamos desaparecidos, y eso, pues, por supuesto que no refleja nada una situación de paz, ¿no? Y además, otro de los grandes flagelos de nuestro país es que pues nunca se llegan a procesar, ¿no? A la gente, se encuentran a los culpables, a veces se les detiene, pero hay una enorme cantidad todavía de casos que están en espera de sus procesos judiciales y, pues además se sabe, ¿no? Que, por ejemplo, las cuestiones de corrupción, pues nunca llegan a ser procesados, ¿no? Entonces, pues también es un ODS en el que tenemos mucho trabajo que hacer para efectivamente pues avanzar o poder considerarnos dentro de los estándares de un país desarrollado, ¿no? Y bueno, y vamos entonces con el 17, que son alianzas para lograr los objetivos. ¿Ese a quién le tocó? Igual me tocó a mi profesora. A ver, platíquenos también del 17. Sí, el objetivo 17, Alianza para lograr los objetivos, dice que los objetivos de desarrollo sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación. La asistencia oficial para el desarrollo se mantuvo estable por debajo de un objetivo. En USA, bueno, en Estados Unidos, fueron 147 millones en el 2017, mientras que las crisis humanitarias provocadas por los conflictos o desastres
ay, perdón. Los desastres naturales continúan demandando más recursos y ayuda financiera. Muchos países requieren de esa asistencia para estimular el crecimiento. E igual investigué sus metas. Ajá. En la cuestión de finanzas, una de ellas es fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la presentación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. En la cuestión de la tecnología, es mejorar la cooperación regional e internacional norte-sur, sur-sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso de estas, aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. En la creación de la capacidad solo tiene una meta, que es aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaz y específica en los países de desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los objetivos de desarrollo sostenible, incluso mediante la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular. En lo del comercio, una de sus metas es promover un sistema de comercio multilateral universal basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del programa. Y en las alianzas entre múltiples interesados, cuestiones sistemáticas, coherencia normativa e institucional, es aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia de las políticas. Y pues eso fue lo que investigué. Ok, muy bien. Este también es bien importante y es el que como que les da soporte a todos, ¿no? Es decir, hay que continuar con alianzas. Si, por ejemplo, uno justamente encamina un proyecto en estos objetivos de desarrollo sostenible y lo inscribe, por ejemplo, en alguna institución internacional, entonces automáticamente jalamos los ojos para ese proyecto para asegurar que tenga una consecución, ¿no? Si hay alguna política de gobierno, por ejemplo, que avanza, no sé, en materia de ciudades sustentables y sostenibles, o en materia, por ejemplo, de acciones por el clima, entonces también es una forma de amarrarlos, ¿no? Entonces, las instituciones o las mesas que se encargan en particular de estos, pues van a estar siempre vigilantes, ¿no? A ver cómo van los avances, platícanos qué has hecho y cómo ha avanzado, cómo puedes, pues visualizar que esas acciones que tú has realizado realmente tienen efecto o beneficio en las personas para mejorar su nivel de desarrollo. Entonces, por eso son importantes estos ODS, no solo, ¿no? Porque digo, pues son también buenos propósitos, sino porque también en la medida en que se pueden encadenar a programas internacionales, a instituciones internacionales, entonces vamos a asegurar que efectivamente se puedan llevar a cabo, ¿no? Y que además vamos a tener diversos apoyos porque nuestra iniciativa o nuestro proyecto está encaminado justamente de esos objetivos, ¿no? Y bueno, los que nos faltaron, si no me equivoco, es no hay nadie que le haya tocado estos, no están por aquí, 8 y 9. En particular, el de trabajo decente y crecimiento económico, es interesante porque, por ejemplo, ¿no? O sea, dice, bueno, se observa que hay países donde hay trabajo, ¿no? En muchos países hay desempleo y es un gran problema. Y ahorita seguramente con la crisis del COVID, pues ahorita es un gran problema el desempleo. Pero se ha observado que existen trabajos en muchos países que como tal, por ejemplo, no son remunerados, ¿no? Los realizan a lo mejor jovencitos, niños, madres, o bueno, las mujeres que se quedan en casa y como tal no reciben
un salario por eso, ¿no? Pero además también, por ejemplo, si trabajan en algunas actividades como agricultura, normalmente hay trabajo familiar, pero tampoco muchas veces se les contribuye con un salario, ¿no? O incluso trabajos que existen y donde hay países que ya adoptaron estos derechos laborales, pues se encuentra que hay una gran cantidad de trabajo informal, donde pues la gente no recibe ninguno de esos derechos laborales, ¿no? Que es pues el tener el acceso a la salud, el tener el derecho a tener una pensión cuando terminen su tiempo productivo, que no tienen acceso, por ejemplo, sus familiares, pues también a estos servicios de salud. Y además también se ha observado que hay una tendencia a que empieza a incrementarse la jornada laboral y no de forma legal, ¿no? Sino de forma extraoficial. Es decir, en todo el mundo hay una tendencia en que la gente está trabajando más de esas 8 horas que era la jornada legal internacional, ¿no? Y pues seguramente ustedes los que ya trabajan, pues de repente se han de dar cuenta que pues me piden que me quede 1 hora más o que me quede 2 horas más y luego a veces en temporada pues más, ¿no? Y además, sí, así es, ¿no? Y además, pues no se les retribuye, ¿no? Porque digo, claro, por supuesto, hay temporadas de trabajo donde evidentemente va a haber mayor necesidad de tiempo. Lo ideal sería, bueno, pues que contraten a más personas, ¿no? Pero bueno, supongamos que no se contrata a más, entonces un trabajo decente incluiría que se le paguen por esas horas extra que las personas se están quedando, ¿no? Sin embargo, se ha observado, fíjese, 12 por 12, ¿sí? ¿Sí? Bueno, mientras le paguen las 12 por 12 está bien. El problema sería que ¿sabes qué? Quédate otras 2 o quédate otras 4, ¿no? O sea, pues ¿cómo quédate otras 4 si ya llevo 12 horas corridas trabajando? Entonces, pues no solo eso, ¿no? Y además hay ahorita una tendencia muy clara en que la gente no conoce los derechos, no conoce, por ejemplo, que tiene derecho a un aguinaldo, ¿no? Y eso es de ley. No sabe que tiene derecho a vacaciones. Por ahí hay también estudios comparativos. Voy a ver si encuentro uno, por ejemplo, de las vacaciones, los días que se toman de vacaciones en el mundo, ¿no? Y en nuestro país es de los países que menos días de vacaciones nos dan, ¿no? Tiene uno que trabajar 1 año para tener derecho a 5 días, ¿no? Ya los junta uno con el fin de semana, bueno, ya es una semanita, ¿no? Pero hay muchos trabajos donde inclusive ya no les dan ese derecho a vacaciones. Ah, sí, claro, tómate tus días, pero no tienes pago. Y eso es un derecho y está en la ley del trabajo. Entonces, este ODS, pues justamente atiende a eso, que la gente tenga acceso al empleo, sí, por supuesto, pero que además tenga salarios que le permiten vivir de una forma decente. ¿Qué quiere decir de una forma decente? Pues que pueden alimentarse ellos y su familia, que tienen acceso a la seguridad social, que tienen acceso a guardar o a ahorrar una cantidad para su pensión para la vejez, que tienen acceso, por ejemplo, a estos derechos, ¿no? De guardería para los hijos, de los días que les dan cuando las mujeres van a dar a luz, y no solo a las mujeres, ¿no? O sea, que les dan a los hombres y a las mujeres, porque debe de ser a ambos. Bueno, los hombres no dan a luz, pero cuando su esposa va a tener un niño, ¿no? Un alumbramiento. Entonces, un trabajo decente incluye todo eso. Y se ha observado que hay una tendencia a la precarización, école, y sin dormir, sí, claro, claro, sí, pues normalmente cuando un bebé nuevo llega a una casa, no duermen ambos, ¿no? Ni la mamá ni el papá, porque pues los niños creo que están despiertos todo el día y comen cada hora, y digo, pues ¿quién se va a dormir si alguien come cada hora? ¿No? Pues es prácticamente imposible. Y ya cuando los niños empiezan a tener horas corridas que empiezan a dormir, pues a lo mejor sí ya duermen un poquito uno o el otro, ¿no? Y se van rolando. Entonces, es una necesidad, ¿no? Porque físicamente una persona que no duerme lo suficiente,
no puede realizar su trabajo cognitivo de forma adecuada, ¿no? Entonces, es un derecho por eso, no es que nos estén regalando nada, ¿no? No es que nos estén regalando una pensión, no es que nos estén regalando un aguinaldo, o sea, son derechos y eso se incluye dentro de todo esto que es el trabajo decente, ¿no? Y obviamente mientras haya trabajo, pues entonces va a haber crecimiento económico. Mientras la gente tenga empleo, va a consumir, las empresas van a producir y se van a dar estos ciclos de crecimiento continuo para tener justamente también una mayor estabilidad económica, ¿no? Y bueno, ya le dejamos hasta aquí porque ya son las 7. Comentamos rápidamente la próxima clase de los que nos faltaron, que fue el 9 y el 14, si no me equivoco. Son solamente esos los... y creo que el 15 también. Comentamos rápidamente de estos 3 y entonces entramos ahora sí con qué es el desarrollo sustentable y qué es eso de la crisis ambiental. Entonces, échenle la leidita o terminen de leerlo si es que no terminaron los 2 artículos para que podamos entonces trabajar ya directamente con esos temas y avanzarlo. Sí, aparte hay que dedicar el tiempo a los niños, ¿no? Ya cuando están más grandes, porque, pues primero es porque no duermen y después es porque no paran, ¿no? Sí, claro, pues se requiere de tiempo con la familia, ¿no? Y eso también incluye un trabajo decente. Que la gente pueda trabajar suficientes horas, pero que además tenga tiempo para vivir, ¿no? Para convivir con su familia, para irse de vacaciones, para descansar. O sea, un trabajo que no nos permite descansar es un trabajo que no es un trabajo decente, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejamos hasta ahí, chicos, y nos vemos entonces el próximo miércoles. Que tengan una linda tarde-noche. Pórtense bien, no salgan. Porque Igualmente, profesora. Que está muy feo esto de los contagios. Nos Gracias, estamos viendo, maestra. Hasta chicos. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesora. Chao, chao. Ahí está Yatsiri, Abril. École.